En la década de 1950, después de que el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, estableciera la República Popular China en 1949, el país se enfrentaba a un panorama de devastación y desorden tras años de guerra civil y conflicto. La nueva China necesitaba urgentemente reconstruirse y desarrollarse, y Mao Zedong, con su ferviente creencia en la ideología comunista, ideó un plan para acelerar el proceso de modernización del país. Este plan, conocido como el Gran Salto Adelante, fue lanzado oficialmente en 1958 con el ambicioso objetivo de transformar a China de una economía predominantemente agraria a una potencia industrial en un tiempo récord. Mao creía firmemente que China podía superar a las naciones industrializadas si movilizaba a su población en un esfuerzo colectivo y masivo, utilizando el trabajo arduo y la planificación centralizada para alcanzar sus metas. El Gran Salto Adelante se basaba en dos pilares fundamentales: la producción masiva de acero y la reorganización agrícola en grandes comunas. El primer componente del plan se centraba en la producción de acero. Mao Zedong estaba convencido de que el acero era crucial para el desarrollo industrial de China, ya que se utilizaba en la construcción de maquinaria, infraestructura y otros equipos necesarios para la modernización. En lugar de construir grandes fábricas de acero, Mao pensó que podía lograr la producción a pequeña escala en cada aldea mediante hornos de barro. Estos hornos, conocidos como hornos de 7 metros, fueron instalados en patios traseros y áreas públicas en toda China. Los campesinos fueron movilizados para recolectar chatarra metálica y fundirla en estos hornos, con la esperanza de producir grandes cantidades de acero. El gobierno lanzó una campaña masiva para alentar la producción de acero y presentó esta iniciativa como una forma de avanzar hacia la industrialización. Sin embargo, la realidad no cumplió con las expectativas. Los hornos de barro no podían alcanzar las temperaturas necesarias para producir acero de calidad. La mayoría del metal producido era de baja calidad y no servía para la construcción de maquinaria o infraestructura. Además, la presión para alcanzar las metas de producción llevó a un gran desperdicio de recursos y esfuerzo mal dirigido. Los campesinos, al enfocarse en la producción de acero, descuidaron sus tareas agrícolas, lo que resultó en una drástica disminución de la producción de alimentos. La situación se agravó cuando las autoridades locales comenzaron a falsificar informes sobre la cantidad de acero producida para cumplir con las metas establecidas por el gobierno. Esto llevó a una situación en la que el acero producido no solo era de mala calidad, sino que también se había invertido tiempo y esfuerzo en una empresa inútil para el desarrollo real del país. El segundo pilar del Gran Salto Adelante era la reorganización de la agricultura en grandes comunas. Mao creía que agrupar a los campesinos en grandes colectividades mejoraría la eficiencia agrícola y aumentaría la producción de alimentos. Las comunas eran grandes unidades colectivas en las que los campesinos trabajaban en tierras comunes, compartiendo recursos y beneficios. La idea era que la eliminación de la propiedad privada y la cooperación colectiva permitirían una mayor producción. Las comunas estaban diseñadas para ser autosuficientes y se les daba un gran control sobre los recursos y la producción. No obstante, la implementación de las comunas resultó ser un fiasco. La administración de las grandes colectividades fue ineficaz y la falta de propiedad individual desmotivó a los campesinos. Al no tener incentivos personales y enfrentarse a una mala gestión, la productividad agrícola disminuyó significativamente. Los campesinos estaban desalentados porque no podían beneficiarse directamente del trabajo en sus tierras. Además, la planificación y la organización de las comunas a menudo eran deficientes, con decisiones tomadas sin tener en cuenta las realidades locales y las necesidades de las comunidades. Las metas de producción impuestas a las comunas eran extremadamente altas, lo que llevó a la manipulación de cifras y a la presentación de datos falsos sobre el rendimiento agrícola. Las comunas enfrentaron problemas graves y la falta de alimentos comenzó a ser evidente. La combinación de la mala calidad del acero y la crisis agrícola resultó en una de las peores hambrunas en la historia de China. Entre 1959 y 1961, el país enfrentó una grave escasez de alimentos. La falta de producción agrícola, agravada por las políticas del Gran Salto Adelante, llevó a la muerte de millones de personas. Las autoridades chinas, en lugar de reconocer el problema y permitir la llegada de ayuda internacional, intentaron minimizar la crisis y ocultar la magnitud del problema. Esto empeoró la situación, ya que muchas regiones quedaron aisladas y sin acceso a la asistencia necesaria. La crisis alimentaria también tuvo un impacto devastador en la población, con millones de personas muriendo de hambre debido a la falta de alimentos y a las políticas ineficaces del gobierno. Las autoridades chinas intentaron suprimir las quejas y mantener el control sobre la situación, lo que impidió una respuesta efectiva a la crisis. La crisis alimentaria también provocó graves problemas sociales y económicos.
Las personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en busca de comida y trabajo, lo que causó caos en las áreas urbanas y rurales. La movilidad forzada y la falta de recursos llevaron a una dislocación significativa en la sociedad china. Las familias fueron separadas, y las comunidades se desintegraron debido a la desesperación y la falta de recursos. La crisis también provocó disturbios sociales y descontento con el gobierno. Sin embargo, las autoridades chinas intentaron mantener la estabilidad política y suprimir cualquier oposición o protesta. A medida que la crisis se agravaba y el sufrimiento aumentaba, el liderazgo chino comenzó a reconocer que el gran salto adelante había sido un fracaso. En 1961, el gobierno comenzó a realizar ajustes significativos a las políticas. Se desmantelaron las comunas agrícolas y se permitió a los campesinos volver a trabajar en tierras privadas bajo un sistema conocido como el sistema de contratos familiares. Este cambio permitió a los campesinos tener un mayor control sobre sus tierras y cosechas, lo que llevó a una mejora gradual en la producción de alimentos. La descolectivización permitió que los campesinos trabajaran con mayor motivación y eficiencia, ya que podían beneficiarse directamente de sus esfuerzos. El fracaso del gran salto adelante también llevó a una reevaluación más amplia de las políticas económicas del país. El Partido Comunista comenzó a considerar enfoques más flexibles y realistas para el desarrollo económico. Se reconoció que la planificación centralizada y la intervención estatal en la economía no siempre eran efectivas y que era necesario adoptar un enfoque más pragmático. A medida que China avanzaba hacia una nueva era de reformas económicas, el país comenzó a buscar formas de fomentar el crecimiento y la modernización sin repetir los errores del pasado. En la década de 1970, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, China comenzó a implementar una serie de reformas económicas que transformarían radicalmente el país. Deng Xiaoping, quien asumió el poder después de la muerte de Mao Zedong en 1976, introdujo una serie de políticas destinadas a abrir la economía china al mercado global y fomentar el crecimiento económico. Estas reformas incluyeron la descolectivización de la agricultura, la apertura de zonas económicas especiales y la promoción de la inversión extranjera. Deng Xiaoping promovió la creación de zonas económicas especiales en regiones como Shenzhen, donde se permitieron experimentos económicos que incluían la inversión extranjera y el desarrollo de mercados libres. Estas zonas se convirtieron en centros de crecimiento económico y atrajeron inversiones internacionales, lo que ayudó a China a integrarse en la economía global. Además, el gobierno chino comenzó a adoptar un enfoque más pragmático hacia el desarrollo económico. Se realizaron reformas en la propiedad y gestión de las empresas estatales y se permitió una mayor participación del sector privado en la economía. Estas reformas llevaron a una diversificación de la economía y al surgimiento de nuevas oportunidades de crecimiento. China comenzó a experimentar un periodo de rápido crecimiento económico y una mejora significativa en el nivel de vida de su población. La inversión en infraestructura, tecnología y educación ayudó a China a convertirse en una potencia económica global. A medida que el país se abría al mercado global, las oportunidades económicas se expandieron y China pasó a ser un actor importante en la economía mundial. El gran salto adelante es recordado como una lección importante sobre los riesgos de implementar reformas radicales sin una planificación adecuada y una evaluación realista de las capacidades del país. Aunque Mao Zedong tenía buenas intenciones y quería modernizar China, el enfoque impulsivo y la falta de comprensión de las realidades del terreno llevaron a una tragedia humanitaria y a una crisis económica. La experiencia del gran salto adelante demuestra la importancia de un enfoque equilibrado y cuidadoso en la formulación y ejecución de políticas de desarrollo. El legado del gran salto adelante sirve como advertencia sobre la necesidad de tener en cuenta las realidades económicas y sociales al implementar reformas de gran envergadura. Las políticas deben ser bien planificadas, adaptadas a las condiciones locales y deben considerar las necesidades y aspiraciones de la población. La historia de este periodo ha sido estudiada ampliamente para entender mejor cómo manejar el desarrollo y la modernización de manera efectiva y equitativa. A través de esta experiencia, se aprendió que el desarrollo económico exitoso requiere un enfoque